El informativo. Una buena tarde, bienvenidos todos a esta emisión del informativo de NTN 24. Ruth del Salto junto a ustedes como cada mediodía con el acontecer internacional. Empezamos con los titulares de la jornada de este martes. Comienza el informativo con Ruth del Salto. 11 de la mañana con 3 minutos en Guatemala. En este país hay expectativa. En las próximas horas se va a llevar a cabo el traspaso de poder en la nación centroamericana. Alejandro Yamatei va a asumir esta tarde la presidencia de Guatemala por los próximos 4 años. Entre los retos del centro derechista están el combate a la pobreza, también terminar con la inseguridad y la corrupción. 50 delegaciones internacionales, entre los que se cuentan 11 presidentes y jefes de Estado, van a asistir a esta toma de posesión. En las últimas horas, Yamatei ha hecho una grave denuncia. Ha revelado que pandilleros en prisión han ordenado asesinarlo durante el acto de investidura, por lo cual se ha reforzado la seguridad en los eventos oficiales. Para que nos otorgue un amparo de forma preventiva. Alejandro Yamatei llega al poder con importantes retos y desafíos por superar en los 4 años que ostentará el poder en Guatemala. En el primer renglón de los desafíos está el fortalecimiento de la democracia, ya que la nación centroamericana hace parte de la lista de las más débiles de América Latina, según un informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. La expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, bajo el gobierno de Jimmy Morales, ejemplificaría, según el instituto, la resistencia a la que se enfrentan este tipo de iniciativas en el continente. Induciendo a personas y a instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad. Estos señalamientos hechos por la vía diplomática conllevaron persecución penal selectiva. Esta decisión, anunciada en agosto de 2018, fue un duro golpe a la lucha contra la corrupción y la impunidad. También se evidenció la persecución política contra la exfiscal Telma Aldana, acusada de presuntamente participar en contrataciones ilegales, mientras estuvo al frente del Ministerio Público. El mandatario entrante ofreció reemplazar la figura de la CICIG por una comisión que contaría con el apoyo del FBI e Israel, país que ayudaría a fortalecer el sistema de inteligencia en el Estado. La propuesta del combate a la corrupción que hemos hecho ha sido perfectamente aceptada. De hecho, vamos a tener en la próxima visita a Washington, que surgió a raíz de la última visita, para dentro de una semana y media, volveremos a estar 3 días en Washington trabajando básica y exclusivamente en el modelo de comisión contra la corrupción que vamos a implementar en Guatemala. La pobreza es uno de los temas que más ha golpeado el país. Organismos internacionales calculan que cerca del 59% de los 16 millones de guatemaltecos viven bajo el umbral de la pobreza y un 23.4% lo hace en pobreza extrema. El acoso y violencia contra periodistas y medios de comunicación también deja un preocupante saldo. Entre enero y octubre de 2019 se registraron 82 ataques contra los profesionales. Según el Observatorio de la Asociación de Periodistas de Guatemala, durante el gobierno de Morales hubo campañas de desprestigio y del uso del derecho para censurar, contrario a lo prometido durante campaña. Y con lo de la ley Magnitsky estoy de acuerdo, que se le apliquen a todos los corruptos, incluyendo aquellos que utilizan la pluma para hacer corrupción. La seguridad fue el talón de Aquiles de la administración saliente. El crimen organizado se adueñó de gran parte del territorio nacional. En los 2 últimos años, los homicidios a nivel nacional superaron los 3.500. En una ocasión, el mandatario saliente, al borde del llanto, reconoció las dificultades que enfrentó en los primeros años de su gobierno. No es fácil gobernar un pueblo difícil de gobernar. Asimismo, Yamatei deberá abordar la recepción de migrantes mexicanos que buscarán asilo en Estados Unidos, medida que dispone un controvertido acuerdo migratorio con Washington, firmado en julio pasado por el saliente Morales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha calificado el ataque en la base naval de Pensacola como un atentado terrorista. El tiroteo, en la que 3 soldados estadounidenses fueron asesinados por un miembro de la Fuerza Aérea Saudita, se registró el pasado 6 de diciembre. El fiscal general William Barr ha anunciado además la expulsión de 21 militares saudíes por compartir propaganda yihadista y también pornografía infantil. En Miami, Paola Cerna tiene la noticia hasta ahora. Paola, una buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, Mohamed Al-Chanrami, de 21 años, decidió el pasado mes de diciembre realizar este atentado terrorista que ya ha sido calificado como tal por la Fiscalía de los Estados Unidos. Asesinó a 3 personas e hirió a 8 más en la base militar naval de Pensacola, aquí en el estado de la Florida. De acuerdo con las declaraciones del fiscal Barr, pues hay pruebas específicas que muestran cómo este miembro del ejército saudí había compartido ya incluso mensajes desde el 11 de septiembre asegurando que ya estaba prácticamente listo. Dijo específicamente que la cuenta era regresiva. Hizo comentarios también en contra de Estados Unidos y de Israel. Junto a él, otros 21 miembros más del ejército saudí que se entrenaban en esta base militar estadounidense han sido pues obligados a abandonar el país debido a los comentarios que hacían y, como bien mencionabas, a las publicaciones de pornografía infantil y otra información sobre el radicalismo islámico que aparentemente estaban practicando aquí en los Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo el fiscal. Este fue un acto de terrorismo. La evidencia muestra que el tirador fue motivado por la ideología yihadista. El Reino de Arabia Saudita brindó un apoyo total a nuestra investigación antiterrorista. Si bien no hay evidencia de asistencia o conocimiento previo del ataque de otros miembros del ejército saudita o de cualquier otro ciudadano extranjero que se estaba entrenando en los Estados Unidos, sí nos enteramos del material despectivo que poseían 21 miembros del ejército saudita que estaban en entrenamiento en los Estados Unidos. 17 tenían redes sociales que contenían contenido yihadista o antiamericano. Sin embargo, no hubo evidencia de afiliación o participación de ninguna actividad o grupo terrorista. 15 individuos, incluidos algunos de los 17 que acabo de mencionar, por lo que hay superposición, tuvieron algún tipo de contacto con la pornografía infantil, mientras que una de estas personas tenía una cantidad significativa de tales imágenes. El resto tenía 1 o 2 imágenes, en la mayoría de los casos publicadas en una sala de chat por una u otra persona recibidas en redes sociales. Para el analista y experto en seguridad nacional Guillermo Cueto, es de suma gravedad lo ocurrido, ya que no solamente aprenden las tácticas de militares de los estadounidenses, sino también desde el punto donde se encontraban podían obtener cualquier tipo de información bastante sensible, aunque no cree que por este motivo vaya a haber algún tipo, digamos, de discusión entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Es sumamente grave porque no solamente están presentes en los Estados Unidos, sino en bases básicamente estratégicas de los Estados Unidos, porque ahí se entrenan los mejores pilotos, tienen todo tipo de recursos, los más sofisticados en aviación, y están dentro de una base militar que pueden hacer mucho daño, como hizo este señor, este terrorista probado, dentro de la base, que mató a 3 Marines y hubieron 8 heridos más de gravedad. O sea, es un daño no solamente sustancial desde el punto de vista genérico de presencia, sino que están tomando acciones. También el fiscal ha pedido la colaboración de la compañía Apple para que se pueda abrir 2 de los celulares pertenecientes a estos miembros del ejército saudí, que son justamente de esta marca, y que pudieran tener más información sensible sobre esta investigación que se lleva a cabo en estos momentos. Es por ahora la información desde Miami. Paola Serna, continúen ustedes con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Una buena tarde, Paola. Gracias por tus reportes de Florida. Vamos a hablar ahora del proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. Esta mañana, congresistas republicanos han cuestionado a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por, según dicen, obstaculizar la agenda legislativa en el Congreso. Dicen que se han dejado de atender otros asuntos de mayor importancia para los ciudadanos estadounidenses debido al tiempo que la legisladora demócrata se ha tomado para enviar al Senado los documentos con los cargos del juicio político contra Donald Trump, que fueron aprobados en diciembre. I know we just heard from Speaker Pelosi. Como es bien sabido, la presidenta de la Cámara, Pelosi, ella ha tenido que elegir o ha estado eligiendo también el procedimiento de los fiscales desde hace 2 largos meses. Ahora no sabemos por qué se ha demorado tanto. La pregunta es qué ha ganado ella y ahí claramente la respuesta es absolutamente nada. Creo que quienes sí han ganado son 4 personas que son senadores que están en la competencia por ser presidente de esta nación.
Pero claramente yo creo que esto ha sido un proceso injusto, tardío y que simplemente no hemos podido avanzar en otros temas tan importantes para la ciudadanía. Y estamos estancados en este proceso y sabemos todo lo que representa para el país este proceso de juicio político. A propósito, Nancy Pelosi ha anunciado hace unos minutos que mañana la Cámara de Representantes va a votar el envío del proyecto de juicio político a Donald Trump, que deberá continuar en el Senado. Esta noticia se conoció al término de una reunión que la presidenta de la Cámara ha mantenido con los legisladores demócratas para definir los próximos pasos de este proceso. Mañana se van a conocer los nombres de los congresistas que van a actuar como fiscales en el juicio contra Trump, acusado de obstrucción y abuso de poder. Reducir el apoyo del electorado latino a la campaña de reelección de Donald Trump. Ese es el propósito del nuevo Comité de Acción Política American Latinos United. El proyecto, lanzado en California, ya hace eco en las regiones de la Unión Americana, donde está ubicado el mayor potencial de votantes latinos, entre ellos el estado de Nueva York. Alejandro Rincón tiene el reporte a esta hora. Alejandro, una buena tarde. Hola Ruth, feliz tarde para todos. American Latinos United, como comité de acción política a través de los Estados Unidos, surge con dos argumentos clave de fondo. Por una parte, en la contienda presidencial de 2016, aproximadamente un 30% del potencial de votantes latinos dieron su respaldo en ese entonces al candidato republicano Donald Trump. Adicionalmente, las estadísticas más recientes sobre el potencial de votantes latinos que ha hecho el Centro de Estudios Pew indica que este 2020 hay un potencial de 32 millones de latinos que estarían habilitados para participar en la contienda por la Casa Blanca. Es decir, este es el primer año en la historia de todos los Estados Unidos que los latinos se constituyen en la minoría más poderosa en términos electorales de toda la Unión Americana. Y es a la luz de estas circunstancias que se busca incentivar la participación de los latinos en las urnas y adicionalmente reducir el respaldo a Donald Trump con el objetivo de vencerlo en la contienda presidencial de 2020. Alrededor de esta causa buscamos el concepto de alguien experto en los niveles de participación electoral de los latinos, quien nos entregó además una interesante cifra sobre el potencial de los electores latinos este año. Pues no solamente el poder latino está creciendo con lo que está pasando particularmente bajo esta administración, pero también cada día 50,000 latinos están convirtiendo a 18 años la edad para votar. Entonces ese número está creciendo, pero lo más importante es asegurar que los esfuerzos de los activistas, los esfuerzos de los políticos crean esa conciencia que nuestro voto importa, que podemos cambiar no solamente elecciones locales, sino podemos cambiar la cara y la dirección de esta nación. Y por eso lo que están haciendo en California, lo que está pasando aquí en California, lo que estamos haciendo con el censo. Un dato de contexto clave también por tener en cuenta alrededor de esta causa que ha surgido en California y detrás de la cual está el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, de la mano del sector empresarial californiano y que ya hace eco a través de todos los Estados Unidos y en particular estados como Nueva York, donde hay un gran potencial de electores latinos. Esta causa, el Comité de Acción Política, es a su vez respuesta a otro comité que ya está funcionando a través del país, pero en respaldo a Donald Trump. Latinos for Trump, un esfuerzo de la propia campaña de reelección del actual titular de la Casa Blanca, pues justo para buscar aumentar el respaldo de los latinos, que desde un principio se ha trazado este apoyo que sea del 50%, de acuerdo con lo que busca esta campaña de respaldo de los latinos. Sin embargo, pues ya entonces desde California surge esta respuesta para contrarrestar esta estrategia de reelección del presidente Donald Trump. Es la información que tenemos para ustedes en vivo desde la ciudad de Nueva York. Continúen con más en el informativo. Alejandro, muchas gracias por tu reporte. Noche crucial para 6 de los 14 aspirantes demócratas que buscan la candidatura de su partido en las elecciones presidenciales del próximo 6 de noviembre. Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar y Tom Steyer se van a medir en la capital del estado de Iowa. El grupo de políticos va a discutir temas de actualidad como el juicio contra el presidente Donald Trump, también las tensiones entre Estados Unidos e Irán.
El presidente Donald Trump contempla desviar otros 7.200 millones de dólares del presupuesto del Pentágono para la construcción del muro en la frontera con México. Así lo asegura el diario The Washington Post, citando fuentes internas del Departamento de Defensa. Los fondos le permitirán al mandatario levantar unos 1.400 kilómetros de la barrera. No es la primera vez que Trump decide usar los fondos del Pentágono para hacer cumplir una de sus principales promesas de campaña. En 2019 tomó 2.500 millones de dólares de ese mismo presupuesto. Nicolás Maduro rinde a esta hora su informe anual de gestión. Lo hace por tercera vez ante la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente y no ante el Parlamento venezolano, como lo manda la Constitución. La constituyente madurista fue creada en el 2017 por el chavismo, sin la representación de los detractores del régimen. Desde entonces el órgano ejerce de facto el poder legislativo. Vamos a escuchar las declaraciones de Maduro en directo. Estamos pendientes de todo. El pasado 5 de enero, con motivo de la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en desacato, evento que, como cualquier parlamento del mundo, en el ejercicio de su democracia, quedó demostrado la curiosa interpretación que tiene la derecha y sus dueños en Washington de tal democracia. Ellos solo reconocen una elección si la ganan. Y si pierden, hacen dos cosas. Mienten confiados como están en el monstruoso aparato de guerra mediática y psicológica con la que cuentan, y patean la mesa en un arranque de malcriadez e inmadurez pocas veces vista en la historia política de Venezuela. De poco le ha servido. Es frase popular que la mentira tiene piernas cortas. Lo cierto es que un sector de la misma oposición escogió otra junta directiva de la Asamblea Nacional, denominando la rebelión de las regiones. La procesión iba por dentro. Donald Trump, no te dejes engañar. Trump, no te dejes engañar por Pompeo, por Elio Abrams. La procesión iba por dentro. Guaidó se robó los 400 millones de dólares que le diste y le daban migajas a los diputados, pateaban a los diputados y generaron una inmensa división. Y esa división que vimos en la Asamblea es la punta del iceberg, del descontento que está en las bases de la oposición venezolana en las regiones. Esa es la verdad. Patean la mesa en un arranque de malcriadez e inmadurez pocas veces vista en la historia política de Venezuela. De poco le ha servido. Es frase popular que la mentira tiene piernas cortas, patas cortas. Lo cierto es que un sector de diputados opositores escogió una nueva directiva de la Asamblea Nacional. Todos ellos, los directivos, dirigentes connotados de primera línea y militantes de los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y COPEI. Donald Trump, toma nota, porque te engaña. Todos los directivos elegidos ese 5 de enero, todos son connotados opositores de la derecha venezolana, líderes en sus regiones y en sus estados, conocidos y reconocidos. Lo cierto es que los hechos del 5 de enero mostraron una grave e irreversible crisis interna en el seno de la oposición venezolana, quedando reducido el títere de Washington a un veedor de la ridiculez imperial. Hay un conflicto allí. Yo le he pedido
a dos instancias, le pido públicamente que medien en el conflicto de la oposición en la Asamblea Nacional para que no se envuelva de violencia este Palacio Federal Legislativo, ni se llene de violencia la vida política e institucional del país. Le pido a la Mesa de Diálogo Nacional. Me dicen que mañana tiene una reunión la Mesa de Diálogo Nacional, señores embajadores y embajadoras. Le pido a todos los países del mundo que nos ayuden a que las partes en conflicto que se han dividido en la oposición se sienten a conversar para que respeten la institucionalidad, la Constitución, el reglamento y las decisiones de esa misma Asamblea Nacional, aunque esté en desacato, declarado así por el Tribunal Supremo de Justicia. Y busquen a través del diálogo soluciones pacíficas y cese la provocación, el anuncio de violencia. Son ellos los que crearon el problema, son ellos quienes deben solucionarlo. Le pido a la Mesa de Diálogo Nacional que sienten en una sola mesa a las partes, al sector de la oposición guaidocista disminuido y dividido, al sector emergente de la oposición que tomó la Junta Directiva de la Asamblea Nacional con los votos de la mayoría, y al bloque de la patria, hoy más cohesionado que nunca, sus 51 diputados y diputadas unidos firmemente, que se sienten en una sola mesa a hablar del país, a buscar soluciones, a pasar la página de la violencia, las provocaciones. Venezuela no quiere una Asamblea Nacional sumida en la violencia. Quiere nuestro país una Asamblea Nacional llena de violencia, de enfrentamiento. ¿O quiere una Asamblea Nacional que retome el camino del Parlamento, de las leyes, del diálogo político? Esas son nuestras verdades, esas son nuestras razones. Lo cierto es que pase lo que pase, es inevitable, como es inevitable la salida del sol cada mañana, que este año 2020 haya elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional y el pueblo decida este conflicto con sus votos, con su conciencia, con su voluntad política. 2020, elecciones parlamentarias. Como dicen, salga sapo, salga rana. Busquemos el diálogo, soluciones. Y la Asamblea Nacional Constituyente como magno poder del país vigilando la paz, cuidando la paz. Pero sobre todo trabajemos para que este año haya elecciones como jefe de Estado y como jefe político de la principal coalición de fuerzas de este país, el Gran Polo Patriótico, y como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, sumando todas las responsabilidades que tengo, manifiesto que estoy de acuerdo, que desde ya se preparen las más amplias garantías, más de las que aún se han tenido, porque no hay que olvidar que con este Consejo Nacional Electoral se hicieron las elecciones que la oposición ganó ampliamente en el 2015. Fue la doctora Tibisay Lucena quien leyó el reporte electoral del sistema electoral venezolano, transparente, altamente tecnologizado. Fue ella, fueron estas rectoras, los rectores, mi querido amigo Luis Emilio Rondón, quienes salieron a decir los resultados. Ahora quieren más garantías, que fortalezcan el sistema electoral. Estoy de acuerdo en dar más garantías. Que quieren venir del mundo entero a participar de nuestras elecciones, a conocer de nuestras elecciones. Bienvenidos.
Para eso hay un protocolo de invitados internacionales, ¿cómo es que lo llaman? Hay un protocolo, hay un programa de acompañamiento electoral. Y aprovecho esta tribuna desde ya para proponer a la Mesa de Diálogo Nacional, para proponer al Poder Electoral como jefe de Estado y líder político que se invite ampliamente a la Unión Europea, a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, a la Unión Africana y a todas las organizaciones, a la comunidad de estados latinoamericanos y a todas las organizaciones mundiales para que vengan. Bueno, ahí están las declaraciones en vivo desde Venezuela. Nicolás Maduro, rendición de su agenda anual en la Asamblea Constituyente Madurista durante esta intervención que ha dado. Llamó a los gobiernos de Colombia y de Chile ridículos, según ha dicho, por apoyar la entrega de ayuda humanitaria en la frontera colombo-venezolana el 23 de febrero del 2019. Además, aseguró que sus detractores fracasaron en su intento de tomar el poder. Mandemos el full, por favor. Es evidente que el año 2019 fue el año en que la derecha venezolana rompió todos los códigos, todos los límites de entreguismo, de genuflexión, al colocarse absolutamente de rodillas a las órdenes imperiales de los Estados Unidos en contra de los intereses de las mayorías nacionales, en contra de los intereses de nuestra propia patria Venezuela. Continuando con los hechos y su relación al año 2019, la fracasada tentativa de asalto final, de asalto definitivo, comenzó en fecha tan temprana como el 23 de febrero. Ese día la agresión vino disfrazada de camiones de ayuda humanitaria, precedida por un sistemático bombardeo mediático. Los camiones de Marras intentaron ingresar a La Brava en territorio nacional y fracasaron. El pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se plantaron para defender los 4 puntos cardinales de la República. Y mientras Maduro entrega su discurso, sus simpatizantes marchan en los sectores maduristas que han acompañado al líder del régimen hasta la sede de la Asamblea Nacional, donde a esta hora entrega su rendición de cuentas. Como estaba previsto, la movilización ha arrancado en la Plaza Caraqueña, transitó por las avenidas México y Universidad para llegar hasta el centro de la capital venezolana. Hay alerta por la presencia de militares rusos en una zona fronteriza de Venezuela con Colombia, según un reportaje del portal Infobae. En la población de Coloncito, estado Táchira, un grupo de 18 militares rusos disfrazados con los uniformes de la Guardia Nacional Bolivariana han sido vistos en el área. Hasta el momento es desconocida la misión que cumplen en esta zona fronteriza, pero según la pieza periodística, este sería solo el primer grupo. Según una fuente militar, al sector llegarían cerca de 100 uniformados rusos. Vamos a un corte comercial y enseguida volvemos con más. Otro macabro hallazgo en México. Cerca de 30 cadáveres han sido encontrados en Jalisco. Según las autoridades, los restos fueron descubiertos cerca de otras fosas clandestinas, de donde se extrajeron en los últimos meses del 2019 y enero de este año cerca de 100 cadáveres. La Fiscalía del Estado de Jalisco ha emitido un comunicado sobre este caso. De las 29 víctimas, hasta el momento se mantiene la identificación parcial de 4, quienes contaban con carpeta de investigación abierta ante la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas. La Fiscalía Estatal refrenda su compromiso con la sociedad de continuar en la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad. Autoridades del estado de Coahuila han detenido al abuelo del niño responsable de un tiroteo en su escuela el pasado viernes. La Fiscalía acusa a este hombre por el delito de homicidio por omisión. El Ministerio Público señala la responsabilidad del abuelo al ser negligente por tener armas de fuego en su domicilio, donde cohabitaba un menor de edad. Hay que recordar que la Fiscalía pudo determinar que las armas con las que se llevó a cabo el crimen pertenecían justamente al abuelo del menor. El autor del tiroteo se quitó la vida tras abrir fuego en la escuela donde estudiaba. El ministro interino de Deportes de Bolivia, Milton Navarro,
ha retirado a martillazos un busto de Evo Morales de un coliseo que llevaba el nombre del exmandatario, que también fue cambiado por decisión gubernamental. El retiro de la escultura y la lectura de una resolución para el cambio de nombre de este coliseo se produjo en un acto en la ciudad de Quillacollo, en la región central de Cochabamba. Juvenil Cochala, a nuestros héroes también que acá erecieron. En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado la versión de prensa del periódico Wall Street Journal que señala un acercamiento del gobierno de México con el régimen de Irán. Esto dijo el mandatario mexicano. Hablaba de que tenía información de vínculos del gobierno de Irán con nosotros. Entonces, pues la verdad que ni leo eso, ¿no? O sea, ya nada más es que si me preguntan aquí ustedes, pues ¿qué contesto? Pues que el Wall Street Journal no es objetivo, me consta. La justicia de Irán ha anunciado haber llevado a cabo varios arrestos de personas presuntamente relacionadas con el derribo del avión comercial ucraniano. Este anuncio fue hecho por el portavoz del Ministerio de Justicia del régimen. El alto funcionario iraní no ha dado pormenores sobre la identidad y la cifra de detenidos. Ha enfatizado que los arrestos corresponden a resultados preliminares de una serie de investigaciones emprendidas por Irán. El día de hoy, el presidente Hassan Rouhani ha calificado como un error imperdonable el derribo de la aeronave. Aseguró que va a castigar a todos los responsables involucrados. Inmediatamente después de que se me aclarara que se debió a un error muy doloroso e imperdonable, instruí a los funcionarios con responsabilidad para hacer pública esta información y decírselo a la gente. Este incidente es un incidente extremadamente amargo y es extremadamente difícil de aceptar para la gente. Aunque el avión se hubiera estrellado por problemas técnicos, habría sido muy difícil de aceptar, pero después de que se confirmó de que fue un error humano lo que condujo a esta tragedia, agravó el dolor público en gran manera. El primer ministro de Canadá se ha referido a la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Justin Trudeau sugirió que de no haber sido por esta razón, Teherán no habría derribado por error el avión comercial ucraniano en el que 176 personas han muerto, incluyendo 55 canadienses. Ha dicho además que Washington no lo notificó antes de perpetrar el bombardeo en Irak, en el que murió el general iraní Qasem Soleimani. Creo que si no hubiera tensiones, si no hubiera una escalada recientemente en la región, esos canadienses estarían ahora en casa con sus familias. Esto es algo que sucede cuando hay conflicto y guerra. Los inocentes son los más afectados y es un recordatorio de por qué todos nosotros debemos trabajar tan duro para reducir la escalada, avanzar para reducir las tensiones y encontrar un camino que no implique más conflictos y asesinatos. Aquí hacemos una pausa y enseguida cuando retornemos un autobús ha sido tragado por un enorme socavón que se abrió de repente en una avenida de China. La Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre la posibilidad de que el nuevo virus detectado en China podría propagarse. Una mujer de nacionalidad china fue puesta en cuarentena en Tailandia, infectada con una cepa misteriosa. Se trata de la primera vez que se reporta la aparición del brote fuera del gigante asiático. En total se han reportado 41 afectados en la ciudad central de Wuhan, principalmente por exposición en un mercado de mariscos. Una persona perdió la vida como consecuencia de este contagio. Los síntomas del virus son similares a los de una gripe común: fiebre y dificultades respiratorias. Representantes de la OMS han señalado que ya han dado orientación a los hospitales de todo el mundo sobre el control de la infección en caso de propagación. Necesitamos saber qué enfermedad causa esa infección y cómo cuidar a las personas infectadas. Necesitamos comprender mejor todos los modos de transmisión. Mencioné la transmisión zoonótica. Entonces, ¿cómo se infectan las personas de una posible fuente animal? ¿Y hay alguna evidencia de transmisión de humano a humano? De la información que tenemos, es posible que haya una transmisión de humano a humano limitada, potencialmente entre las familias. Pero ahora es muy claro
claro que no tenemos un humano que haya tenido esta transmisión. Hasta ahora, con el virus actual, hemos limitado la transmisión de persona a persona. Pero nos estamos preparando para la posibilidad de que podría haber una mayor difusión y contagio. Tragedia en China. Un gigantesco hueco se ha tragado prácticamente a un autobús de manera repentina. Este vehículo iba con los pasajeros cuando ocurrió el incidente. Al menos 6 personas han muerto, otras 16 resultaron heridas. Varias grúas llegaron al lugar para retirar el vehículo. Es crítica la situación en Filipinas por la erupción del volcán Taal. Las poblaciones aledañas al coloso han quedado completamente cubiertas por las cenizas que han arrojado en las últimas horas. Decenas de residentes continúan saliendo de sus viviendas debido a la emergencia. Más de 16.000 personas han sido trasladadas a diferentes refugios. En Manila, la capital del país, las autoridades han declarado alerta roja ante el riesgo para la salud por la contaminación del aire. Entidades gubernamentales e instituciones educativas se vieron obligadas a cancelar sus actividades. En medio del estado de alerta en Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte ha hecho unas polémicas declaraciones sobre la emergencia en su país. El mandatario bromeó al sugerir que deberían hacerse algunas ofrendas humanas para aplacar la furia del volcán Taal. El volcán es muy ruidoso y tal vez no podríamos hacer quizás alguna ofrenda allí. Deberían ir allí a hacer una pequeña oración y ofrecer algo. Vayamos por la forma primitiva de hacerlo, como lo hacían nuestros antepasados. Hacen algunas ofrendas. Era cierto en esos tiempos, pero también podría ser cierto ahora. Primera reunión del gabinete del recientemente formado gobierno de coalición en España que lidera el socialista Pedro Sánchez en alianza con la izquierda radical del partido Unidas Podemos. El líder del movimiento, Pablo Iglesias, ocupa una de las cuatro vicepresidencias creadas tras el pacto que, con el aval del Parlamento, permitió a Pedro Sánchez llegar a la jefatura del Ejecutivo. Los 22 ministros, 17 de los cuales son del PSOE, han desfilado a su llegada a la Moncloa, sede del gobierno. Pedro Sánchez los ha llamado a todos a la unidad tras un año y medio de crisis política. En el primer Consejo de Ministros y Ministras hemos comenzado cumpliendo un compromiso anunciado, que es la revalorización de las pensiones para este año. Este Gobierno cumple así con un compromiso de garantizar que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo y por esa razón hemos aprobado un decreto ley de revalorización de las pensiones con un incremento del 0,9%. Vamos aquí a una pausa. Enseguida, en la información deportiva, vamos a hablar del nuevo director técnico del Barcelona. Gracias, Eduardo, por ese resumen deportivo. Ustedes, gracias por sintonizar el canal de las Américas. Siga con nuestra buena programación. En una hora nos actualizamos con el titular de la hora. También a disposición nuestro portal web www.ntn24.com. Una buena tarde.